buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este tercer domingo durante el año. Tiempo de la palabra, del cumplir la palabra de Dios. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Delante de Dios reconozcamos nuestros errores, porque muchas veces no profundizamos tu palabra. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta la confianza en ti. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a cambiar el mundo por el amor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en el nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías da ánimos a su pueblo con el anuncio de un futuro mucho mejor. Los israelitas que compartieron angustias y esperanzas con el profeta Isaías habían padecido durante años la brutalidad y la opresión de los invasores. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. En otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que veían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su gloria. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pasado yugo, la vara que oprimía sus hombros, el cetro de su tirano, como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y de estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ámate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Continuamos ahora con la lectura de la carta de San Pablo a los habitantes de Corinto, que era una ciudad muy compleja, mezcla de razas, y también parece que lo era su comunidad cristiana. San Pablo enfatiza el inconveniente que implica
una comunidad cristiana en la que haya divisiones y cismas. Escuchemos. Hermanos, los exhorto, hombres de nuestro Señor Jesucristo, a que todos vivan en concordia y no hayan divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloé, de que hay discordias entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Te alabamos, Señor. San Mateo nos traslada hoy a los inicios del ministerio público de Jesús, anunciando la conversión y eligiendo a sus primeros discípulos. Mateo sitúa el inicio del ministerio de Jesús en Galilea, siguiendo la profecía de Isaías respecto a esta región. Nos preparamos para escuchar la buena nueva. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes. Y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y por supuesto que el tema de hoy es el comienzo de la predicación de Jesús. Comienzo de la predicación de Jesús que tiene una relación directa con la primera lectura del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque habla justamente de la tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, que es donde comenzó la vida pública de Jesús.
aquí hay como dos partes. Uno, la primera parte de cómo comienza Jesús su predicación en Cafarnaúm, y la segunda parte de cómo llama a sus primeros discípulos, todavía discípulos, más tarde serán apóstoles, ¿no? Pero ¿por qué estas dos partes? Porque el primero, en especial, dice, cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado. En una palabra, los dos predicaban lo mismo: el reino de los cielos está cerca, allá en el camino del Señor. Pero indudablemente Juan predicaba, se podría decir, el Dios del Antiguo Testamento. Ya llega el momento de la hoz, el que va a bautizar con el fuego, y el hacha ya está en la base del tronco como para derribar lo malo, y esa es la predicación de Juan el Bautista. En cambio Jesús, que también predica el reino de los cielos, es el tema principal, resulta que predica un reino de los cielos de mansedumbre, de paz, de justicia, de verdad, pero entre los hombres, entre las personas, que no es castigo de Dios, ni es nada de eso, al contrario, demuestra un Dios misericordioso. Por eso más tarde en el otro evangelio vamos a ver cómo Juan le manda discípulos, porque no termina de darse cuenta si Jesús era o no era el Mesías. Lo cierto es que cuando meten preso a Juan, que sabemos que después lo matan, Jesús se da cuenta de cómo es el tema de la predicación del reino. Implica un compromiso muy serio. ¿Por qué? Porque Juan se compromete con la justicia, con la verdad, y lo terminan matando. Entonces Jesús ya sabe que el camino va a ser ese, va a empezar a predicar, pero el predicar el reino de los cielos, la justicia y la verdad, trae consecuencias. Y entonces esa convicción de Jesús de justamente después de venir del desierto, o sea, después de hacer el mismo camino que Juan se fue al desierto, volvió, inspirado por Dios, y empezó a bautizar. Después Jesús se bautiza y nuevamente, como Juan, se va al desierto. Cuando vuelve del desierto sucede esto: se entera que a Juan el Bautista lo meten preso y después lo matan, y entonces Jesús de Nazaret se va a la Galilea, o sea, a Cafarnaúm. Dice, se va a vivir a Cafarnaúm. O sea, si antes vivía con la Virgen en Nazaret, se muda como 70 kilómetros de ahí, a Cafarnaúm, a orillas del lago, del río Jordán. ¿Y por qué? Porque fíjense que también ahí en el río Jordán Juan bautizaba. Sin embargo, ¿qué quiere decir tierra de Zabulón y Neftalí? El límite con otra nación. El límite, o sea, se va lejos de Jerusalén, se va lejos de la concentración de poder. Si estaba en Nazaret, más o menos al medio, se va bien al extremo de la frontera del pueblo de Israel con otros pueblos, que muchas veces va a estar, inclusive muchas veces cruza al otro lado del mar de Galilea, y está como por ejemplo con la Sirio-Fenicia, que está del otro lado ya. Pero indudablemente se corre del lugar porque sabe de la persecución y los conflictos que ya tuvo Juan el Bautista, y que a él le queda claro que después lo va a tener. Y de hecho sucede. Pero bueno, es como que va madurando este mensaje, pero el mensaje de Jesús es como el de Juan. Conviértanse y crean en la buena noticia del reino de los cielos. Reino de los cielos, porque no decían de Dios, porque la palabra Dios estaba como prohibida en esa época. Pero el reino de los cielos es el reino de Dios. Y el reino de los cielos ya está cerca. Ese es el corazón del proyecto de Jesús, que es lo mismo que comienza con el Bautista, pero Jesús, como le digo, con otra forma.
En vez de que se viene el castigo por el mal y por esto, por lo otro, resulta que el modo de predicar el Evangelio de Jesús es curar a los enfermos, sanar, ir a los pobres, a los que sufren y anunciarles la alegría y la misericordia de Dios. No el castigo, no. Entonces, ahí indudablemente Jesús, cuando comienza su predicación, cambia toda la perspectiva, se podría decir, del Antiguo Testamento, de una imagen de Dios castigador, como era en el Antiguo Testamento, a un Dios misericordioso, que es en el Nuevo Testamento, que es lo que predica Jesús. El reino de los cielos es la misericordia de Dios. Es la paz, es la justicia y la verdad, sin violencia, sin tensión, pero con un compromiso tan profundo que con lo de Juan sabe que va a terminar en la muerte. ¿Y por qué? Un poco como dice el Evangelio de Juan, vino de los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero él como que comienza su tarea misionera. Después de decir todo esto, cómo está la situación social de Jesús, geopolítica, de que se cambia a Cafarnaún, vive en Cafarnaún, a orillas del lago, que empieza a predicar, empieza a curar. Después de todo eso, dice, encuentra en el mar de Galilea justamente a Simón, que le va a poner Pedro, y a Andrés, y después a Santiago y a Juan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El llamado empieza el plan de la misión para Jesús. O sea, no solo comienza un protagonismo en otro lado, empieza a curar, sino que empieza a llamar él a persona. Y acá cambia justamente la pedagogía. ¿Por qué? Porque comúnmente los discípulos eran los que elegían al maestro. En cambio Jesús hace al revés. Llama él, vos venís, seguime. Y empieza a juntar, en este caso, dos grupos de hermanos. Que por supuesto aquí lo ponen con un llamado de una radicalidad total. ¿Por qué? Porque Simón y Andrés estaban tirando las redes, le dice, vení, seguime, levantó y se va. Y Santiago y Juan también estaban con su papá cosiendo las redes, levantó y se va. Como que lo que quiere demostrar lenguaje y mensaje es la radicalidad del llamado. Porque imaginémonos que seguramente, digamos, no tuvo que haber sido tan directo, o sea, seguramente Jesús se hizo amigo, conoció a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan, o sea, conoció a la familia de uno, a la familia de otro, le fue predicando y entonces se dice, lo llama. Bueno, vengan conmigo. Y empieza a ser, mire lo que les digo, una pequeña comunidad. Eso que parece más o menos, ¿no? Es también la pedagogía que utiliza Jesús. ¿Por qué? Porque hasta Jesús, Juan, por ejemplo, el Bautista, tenía discípulos. Pero ¿quiénes eran los que bautizaban? Solamente Juan. Solamente bautizaba Juan. En cambio, Jesús llama a sus discípulos para que vivan con él, pero para enseñarles a que ellos hagan lo que él estaba haciendo, el mensaje que él tenía que dar. Porque después, más tarde, empieza a mandarlos a la misión. Primero a los 12, después a los 62, después... O sea, cambia la metodología y la pedagogía. No son los discípulos que van hasta el maestro, sino que es el maestro que enseña a una pequeña comunidad y a esa pequeña comunidad la envía a un pueblo, o a otro pueblo, o a otro, o a otro, y entonces extiende rápidamente esa palabra de Dios, esa buena noticia. Que, como les decía al comienzo, está marcado con el profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, que estaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque ahí habían sido deportados el pueblo de Israel a Babilonia y ahí habían vuelto.
Entonces era una tierra lejana y oscura, por así decirlo. Y dice, el pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz. ¿Cuál era la gran luz? La presencia de Jesús. Empieza a brillar Jesús con su palabra, con su acontecimiento. Y por eso, en ese sentido también hoy, les tengo que decir, es un poco el tercer domingo durante el año, es el día de la palabra de Dios. Y en especial, me parece que en este tiempo lo tenemos que marcar. ¿Por qué? Porque tal vez en otro tiempo no era tan fuerte, pero ahora sí, porque ahora tenemos el tema de que en este cambio epocal necesitamos tener un rumbo. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Los evangélicos leen la palabra, leen la Biblia. Los católicos no la leen. Y por eso cada vez hay más evangélicos y cada vez menos católicos. ¿Pero por qué? Porque indudablemente la palabra nos tiene que ir iluminando una y otra vez. O sea, esto de justamente el profeta Isaías está demostrando, el Evangelio de Mateo, que se cumple lo que Dios va hablando, avisando y diciendo, ¿no? Se cumple lo que me ilumina la palabra de Dios, como para que comience Jesús a predicar y para que nosotros también, como cristianos, acá está el tema, seamos verdaderos discípulos misioneros de Jesús. Pero para ser discípulos misioneros de Jesús tenemos que tener un contenido, tenemos que leer la Biblia, leer su palabra. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué es lo que vamos a sacar afuera? Uno no puede sacar afuera algo si no tiene nada adentro. Yo tengo que madurar una y otra vez la palabra de Jesús, toda su vida, su mensaje, el reino de los cielos, es el proyecto de Jesús. Pero entonces eso lo tengo que madurar con la palabra para vivirla. Si no maduro una y otra vez la palabra para después cómo la vivo, cada uno de nosotros, ¿no? Como hijos e hijas de Dios. Si no la maduro la palabra, si no voy una y otra vez para que me ilumine la vida, es muy probable que pierda el rumbo. Sobre todo, insisto, en un tiempo como hoy, en este cambio de época, en donde la cultura informática virtual me aturde. Y hasta si yo me meto mucho en las redes sociales, en la televisión, en las pantallas, es posible que quede alienado, o sea, sin capacidad de crítica, sin capacidad de ver la realidad, porque por un lado va la realidad y por otro lado va Dios. A ver, eso está claro. Entonces, ¿cómo hago para no perder el rumbo? Siempre tengo que volver a la meditación de la palabra para ver y reflejar en la palabra cómo estoy viviendo yo. ¿Cómo hago para vivir esta palabra? ¿Cómo hago para que sea vida en mí el proyecto de Jesús? El reino de Dios, el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no me tengo que morir para llegar al reino. Ya estamos en el reino si vivimos la palabra de Dios. Si somos solidarios, si amamos a nuestro prójimo, si servimos a los demás, entonces estoy construyendo el reino. Pero en cambio, si me alejo de Dios, si no leo la palabra, si miro un montón de redes que me aturden y me hacen ver cualquier cosa, es muy probable que pierda ese rumbo del reino de los cielos. Es muy probable que me aturda, porque además los medios están para eso, para que me aturde y que me trague todo lo que me dicen, ¿no? Y dicen a veces mentiras, un montón de mentiras, que lo repiten y lo repiten. Resulta que después la gente se pone como loro a repetir las mentiras que dicen los medios de comunicación, las pantallas. Claro, porque en el fondo el celular puede ser útil para comunicarme, pero cuidado que te puede atrapar con las redes y te hace perder el sentido de la realidad y te hace ver una realidad que no existe, una realidad de mentira. Y mucho más, insisto, en esta época en donde las noticias falsas y las mentiras son terribles, impresionantes. ¿Cómo hago para no perderme? ¿Cómo hago para no obsesionarme
con las cosas, con el consumo, con el individualismo que me provocan los medios, como que vos arreglátela sola. No podemos arreglar solo. Nosotros estamos en una comunidad. Y justamente lo que hizo Jesús al comienzo de su predicación fue una pequeña comunidad, donde cada uno se conocía, se veían, eran amigos unos de otros, podían hablar de las cosas de Dios unos con otros, y entonces maduraban en la fe. Entonces no se pierde el rumbo. Pero si nos creemos que nos podemos solo contra este torbellino de información informática, es probable que nos quedamos tan aturdidos que podemos hasta alienarnos, y lo que es peor, perder el sentido de la vida, ya no saber para qué estoy vivo, ¿no? Y perder ese sentido. Hoy en día hay mucha gente que cae en depresiones. ¿Y por qué? Porque perdieron el sentido de la vida. No saben para qué, por qué. Están aturdidos con cosas que no son reales, que después la realidad me abruma. Por eso vamos a pedirle a Jesús, yo creo que el lenguaje y mensaje. ¿Qué me dice hoy? Bueno, me dice una cosa clara. Tengo que saber leer el Evangelio, la Biblia. Tengo que darle tiempo. ¿Para qué? Para ver cómo lo vivo, para ver qué rumbo tomo. Y después cada uno de nosotros, tiene que ser discípulo misionero. Hacer su pequeña comunidad, pero ser discípulo misionero. Testigos de Jesús. Por eso lo juntó Jesús a los apóstoles. ¿Para qué? Para una misión. Porque la vida es misión. No estamos acá para pasarla nomás, sino para una misión concreta que cada uno tiene que escuchar de Dios. Por eso vamos a pedirle a Jesús y la Virgen, porque realmente perseveremos en el camino de Dios. A cada oración vamos a responder: Cristo, luz del mundo, escúchanos. Cristo, luz del mundo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y demás ministros de la palabra, a quienes Jesús convirtió en pescadores de hombres, para que reúnan con amor en torno a Él, a la luz de la familia de los hijos de Dios, y les sirvan con la predicación y el ejemplo. Oremos. Cristo, luz del mundo, escúchanos. Por los gobernantes de todo el mundo, para que, atendiendo el llamado que Jesús nos hace hoy a la conversión, trabajen incansablemente para disipar de sus corazones y del alma de sus pueblos toda sombra de odio, división y guerra. Oremos. Cristo, luz del mundo, escúchanos. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de transmitir la palabra de Dios, los exégetas que la interpretan, los teólogos que profundizan su sentido, los pastores y los catequistas que la anuncian, para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los oyentes. Oremos. Cristo, luz del mundo, escúchanos. Por nosotros, para que atendamos la invitación que nos hace Jesús. Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Y así, purificados y habiendo saciado nuestra sed en la palabra de vida eterna, podamos proclamar la buena nueva del reino de Dios. Oremos. Cristo, luz del mundo, escúchanos. Escúchanos para que sepamos seguir tu palabra. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos Y ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo y misericordioso, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y santos, te aclamamos diciendo, sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección, en la fe y en el amor, con nuestro Papa León, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras
para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María que quitó el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Acudan al Señor, quedarán radiantes y sus rostros no se avergonzarán. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.